Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy estará con nosotros el gran artista Manuel Gibaja y nos hablará cómo su arte ha ido evolucionando a través de los años, qué significó para él escoger los rostros sin nombre y qué significa el color, la pintura y el arte en estos más de 50 años como artista. Sin nada más que decir, espero que disfruten el video. Adelante, maestro. Muchas gracias por esta conversación que vamos a tener contigo. Bienvenido, maestro. Cuéntenos sobre la paleta de colores que utiliza, sobre cómo la formó y qué representan estos colores para usted. Y yo creo que la paleta es el lugar donde elaboras las ideas y donde empiezas a sacar el color para plasmar en el lienzo o en el papel de acuarela lo que tú estás soñando, lo que tú estás en ese proceso creativo que se plasma en estos materiales que soportan el color. El color es la palabra del pintor. Genial, muy de acuerdo con lo que dice. Maestro, cuéntenos, ¿por qué en sus primeras exposiciones se decía que elegía a los rostros sin nombre? Me haces recordar las etapas de mi trabajo con los modelos de la gente desocupada del Cusco. Yo venía hacia el mercado de San Pedro y encontraba sentada una fila de campesinos que eran los cargadores, que habían terminado su labor de hacer eso, el taxi, de llevar los productos para las casas, y volvían y se sentaban esperando, y no había más trabajo que este, y les decía si podían ir a mi taller, y allí empiezo a trabajar con ellos. Me sirven de modelos, por eso que esa etapa es un poco triste en la expresión de los rostros que retrato en mi taller. Y entonces, pero sin embargo, acumulé una gran cantidad de estos retratos y yo no les había puesto los nombres. Y ahí surge este título, una exposición que se denominó Elegía a los rostros sin nombre. Qué gran historia. La verdad que ahora que veamos los cuadros, entenderemos un poco más del trasfondo de los mismos. Maestro, cuéntenos, ¿cómo ha sido el camino para lograr plasmar la identidad del hombre andino con este lenguaje único con sus pinturas? Yo creo que eso empieza en esos años de 1970, 80, donde teníamos un grupo que discutíamos los fines del arte. Había una propaganda por el arte abstracto y había, por otro lado, el sostenimiento del social realismo. Entonces nosotros debíamos ubicarnos en estas, una u otra tendencia, y optamos por el social realismo, porque el arte, la literatura, la poesía, debía servir para transformar al hombre. Había aquella época todavía las haciendas, la explotación que siempre ha habido, la discriminación, y esta era nuestra idea de luchar contra esto, de hacer que el arte sirva de una plataforma, de dar ideas para que esto se transforme en el mundo en que vivíamos. Maestro, cuéntenos ahora cómo ha hecho para no caer en los estereotipos en las múltiples obras donde ha tocado temas sensibles del mundo del hombre andino. Yo creo que la lección la recibes cuando haces exposiciones, cuando estás en práctica y te relacionas con el público espectador, y ellos son los que opinan una obra. A veces uno cree que lo que está exponiendo ya es una maravilla, y a veces no te das cuenta que eso no llega al público. Basta poner un ejemplo pequeñito. Cuando una niña viene corriendo a la galería saliendo de colegio y va y se dirige a un cuadro. Y todos los días hacía ese ejercicio. Y yo le decía, ¿por qué vienes a mirar solo ese cuadro? Porque ese cuadro me atrae, Señor. Porque ese cuadro me gusta, su color. ¿Y cómo habrá usted hecho eso que me encanta? Mira, esto es lo que sucede con... A veces uno cree que expone... me sucede a veces esto, que expongo un cuadro y a mí me gusta, pero no sé si al gusto estará del espectador. ¿Cómo lograr esa comunicación de una obra con el espectador? Ese es el fin del arte. Y lo andino siempre me ha preocupado porque eso se sostiene en una ideología nuestra, porque somos de aquí,
tenemos este maravilloso paisaje cusqueño, esta maravillosa gente, costumbres, tenemos sensacionales expresiones artísticas que diario se presentan en las calles o en los pueblitos andinos. Colloriti me sacude y me dice, aquí está los orígenes de tu arte. Pinta las montañas, pinta la gente que está en las alturas, pintan las costumbres de Chalhuahuacho. Y eso es maravilloso. Eso es lo que nos da identidad. Somos parte de esa cultura. Lo que decía hace tiempo, que Lima es una ciudad híbrida, despersonalizada. El arte ha venido del extranjero. Vamos a recordar la formación de los pintores de 1800, 1700, que para ser artista había que ir a París, ¿no? Y regresar titulado de artista después de esa ciudad maravillosa, indudablemente, pero no imitando, ¿no? Basta citar a Teófilo Castillo, que pinta, por ejemplo, la fiesta de la Santa Rosa de Lima, pero con un estilo francés, pero con imágenes de Lima. Entonces hay una atmósfera que no es nuestra. Yo creo que Sabogal, con el movimiento indigenista, en Bolivia Cecilio Guzmán de Rojas con el movimiento indianista, y la Revolución Mexicana y los muralistas nos sacuden y nos dicen, oiga, pinte lo suyo. Y yo estoy en esa línea. ¿Siente que su pintura, de algún modo, se nutre de la influencia de las distintas disciplinas que realizan, como el teatro o la divulgación cultural? Yo creo que hay una integración. Si somos una generación comprometida con nuestra cultura, tenemos que seguir respetando estas ideas, porque el arte no es como la moda. Y hay muchos que piensan en este sentido. Hay que ponerse en la moda, hay que ser distinto, hay que ser creativo, entre comillas, ¿no? Y esto no me parece una idea para un artista que ve lo que está pasando en su tierra, en su pueblo. Creo que hay un compromiso haciendo una pintura figurativo abstracta, o cualquier o hiperrealismo o instalación, pero que eso se ponga pues con una expresión artística lograda. Yo creo que el valor de una pintura, de una obra de arte, es que sea una obra de arte, que exprese algo, que diga algo, que emocione. Yo me acuerdo que con Palau discutíamos y él me decía, hoy he pintado como 20 acuarelas. De las 20, 2 tienen vida. Las demás son cadáveres que hemos pintado. A mí me pareció un ejemplo lindo. Y eso es lo que pasa a veces. Cuando tú pones una obra y que no tiene un final que se convierte en obra de arte, no será. Igual, ¿no? Los artistas famosos han hecho la Gioconda, es la que sobresale en toda la cantidad de pintura que hizo Leonardo da Vinci, ¿no? Y pasa igual con el Grito de Mons o el Barallo de Sabogal. Destacarán siempre como obras después de haber hecho cientos de obras sobre paisaje, etc. Después de toda su trayectoria artística, como pintor, escritor, divulgador cultural y más, ¿cómo le gustaría ser recordado? Ahí podía venir sin mi ego y decirte que me haga algún monumento, que mi nombre lleve una calle de Cusco. Pero no, yo creo que tenemos que ser muy humildes, muy sencillos. Además estamos en un país donde la cultura está siempre siendo basureada. No hay personas como tú que tienen su espacio propio para comunicar. Los periódicos han dejado de tener páginas culturales, suplementos culturales. Los ministerios no sirven para nada, no nos reconocen. ¿Cuánta obra valiosa en el Cusco se ha perdido? ¿Cuántos testimonios de la época inca se han ido a los museos de Europa? ¿Cuáles son los pintores de 1800, de 1900, de estas generaciones que pintaban, no tenían galerías donde exponer, exponían en la calle, exponían en la casa de Chambi, y ahí se nos recuerda? No, ese es el gran problema, que Cusco no tiene una pinacoteca de arte contemporáneo, no tiene un lugar donde se pueda ver el producto artístico de estas generaciones del 70, del 80, del 90, no hay. Entonces, pero hay que hacer. Yo contra eso digo, tenemos que trabajar. Los músicos tienen que componer.
Los teatristas tienen que seguir haciendo teatro. Los poetas escribir con su pasión y dejar la huella de su pensamiento a través de sus versos comprometidos con lo andino, con la cultura contemporánea. Igual, ese es mi compromiso. Y eso, ojalá, que llegue a recordarlo a alguien en el tiempo, cuando yo me vaya. Genial, maestro. Por último, usted, que siempre está en constante producción artística, ¿qué consejo nos daría para superar el bloqueo creativo? Y bueno, algún otro consejo que también le gustaría dar a los jóvenes artistas que nos estén viendo. Sí han visitado muchos estudiantes de arte y otros que son autodidactas y me hacían casi una pregunta similar a la que me haces. Yo les decía, trabajen, arriésguense, ¿no? Van a vivir de su arte. Si ustedes tienen un compromiso con hacer arte, tienen que ser pintores todos los días. No se acobarden de no poder vivir bien del arte. Recuerden que su obra, si es constante y permanente, tendrá premio algún día. Siempre hay ocasión. Yo, cuando renuncié a ser profesor de Bellas Artes por dedicarme a la pintura, porque un ejemplo y así que me sacudió ha sido cuando Fuentes Lira, un extraordinario pintor que se formó en Bolivia y que trajo obra seria, y después fue director 35 años. Él trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Y cuando en una época me invita a su taller y me dice, Manuel, quiero que venga a mi taller, me había presentado todos sus libros, todas sus obras ahí puestas en su sala, en su taller, y yo primera vez que veía todo lo que había producido hasta 1950, cuando lo eligen director aquí. Y después me dice, después ya no pinté, me volví un burócrata de director por 35 años. Cuando me jubilé y quería pintar, ya mis manos estaban cansadas, mis ojos no veían el color bien. Se puso a llorar. Eso me sacudió y dije, no, tengo que renunciar a ser profesor y dedicarme a pintar. Y así fue. Por ese ejemplo y por esa lágrima de Fuentes Lira que me conmovió, dije, no quiero ser eso también yo. Voy a pintar, pase lo que pase. Y después vinieron invitaciones, llegaron eventos. Me fui la primera vez a Alemania a un evento de arte contra la conquista española. Ellos en España estaban festejando la conquista de América por los españoles y nosotros estamos haciendo una acción contra esa invasión de los españoles que no podíamos festejarla. Eso mismo nos convocaron en Suiza, en Ginebra, e hicimos una reunión de más de 30 artistas latinoamericanos en contra de esas fiestas de la invasión española a América. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Después se abrían las puertas para otros sitios. Luego se produce un evento en Italia, en Torino, y me llaman para hacer un evento que se llamaba Identidad y Diferencia. En esa hermosa acción de llevar cuadros que tengan identidad de Rusia, de la China, de Alemania, de Perú. Yo estaba ahí con otros artistas. Y eso aparece en eventos de ese tipo porque tú estás trabajando. Ese sería mi mensaje para la gente que tiene así, que luche, que sea fuerte, que tiene que abrirse camino por sí solo, lo que hacen todos los obreros del arte. Yo soy un obrero del arte. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros y compartir tanto. Gracias, Diego, a ti. Gracias por tu excelente posibilidad de preguntar cosas que a veces no le preguntan a uno normalmente los periodistas en general. Tú tienes una inquietud fantástica de establecer esta comunión entre la gente, tus ideas, tus preguntas y nosotros, los artistas que podemos aportar en algo. Gracias a ti. Esta fue la entrevista con el gran artista Manuel Gibaja. Espero que te haya gustado. Aquí abajo en los comentarios déjanos qué te pareció el video o quizás algún mensaje para el artista. También recordarte que en el siguiente video tendremos a Ángel Alfaro, quien es un artista del mate burilado y nos contará todo acerca de esta técnica. También tendremos con nosotros al gran maestro Adolfo Sardón, quien es conocido como el brujo de la arcilla. Nos contará todo acerca de su arte y cómo él emplea la arcilla para realizar estas obras tan hermosas. También tendremos
a Rafael Lanfranco y a Juan Gabriel Cuba, quienes se unieron para traernos este sincretismo pop en esta nueva propuesta tan interesante. Sin nada más que decirte, nos vemos en la siguiente. Bye.